Cumbre. Como un dramático giro cataloga el secretario de Estado Rex Tillerson el futuro encuentro entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Ante las cámaras, ICE arresta violentamente a una madre frente a sus 3 hijas. ICE la vincula a una organización criminal dedicada al tráfico de personas. Sin servicio eléctrico. Así se encuentra más de 500,000 de personas en el noreste del país tras la segunda gran tormenta de nieve que azota la zona en menos de una semana. Nuevos aranceles. El presidente Trump anunció la nueva política de tarifas que su gobierno aplicará a las importaciones de acero y aluminio para proteger a la industria estadounidense. Llamadas de pánico. Las autoridades divulgan algunas de las llamadas que recibió el servicio de emergencias 911 el día de la masacre en la escuela de Florida. En ellas se revela la confusión vivida durante el tiroteo. Donald Trump y Kim Jong-un se reunirán en mayo para iniciar negociaciones entre ambos países. El líder norcoreano ofreció a Estados Unidos suspender sus ensayos con misiles balísticos y abordar un proceso de desnuclearización en la península de Corea. El secretario de Estado Rex Tillerson dijo hoy que es una clara indicación de buena voluntad de Kim Jong-un y que quiere conversar con Estados Unidos. El presidente Trump también promulgó la nueva política de aranceles de su gobierno para las importaciones de aluminio y de acero. Los nuevos aranceles, que no afectan a México y Canadá, comenzarán a aplicarse dentro de 15 días y forman parte del programa del gobierno del mandatario para proteger a la industria estadounidense. Este anuncio coincidió con la firma por parte de 11 países del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, en el que Estados Unidos no participa. Vayamos ahora a México, donde Estados Unidos cerró repentinamente su consulado en Playa del Carmen, en Quintana Roo, argumentando una amenaza de seguridad, y también prohibió a los trabajadores del gobierno viajar a ese popular destino turístico del Caribe mexicano. Esta medida surge a raíz de que varias personas resultaron heridas, entre ellas turistas estadounidenses, tras una explosión en un ferry ocurrida el pasado mes de febrero. Y la indignación crece en las redes sociales por el video del violento arresto de una mujer inmigrante frente a sus 3 hijas. Francisco Cuevas tiene más detalles. El dramático momento del arresto fue captado en video desde 2 ángulos diferentes por 2 teléfonos celulares. Las imágenes muestran a una mujer siendo arrestada por quien aparenta ser un agente encubierto y 2 agentes uniformados de la patrulla fronteriza. El incidente ocurrió el sábado a las 4 de la tarde, a plena luz del día, en la ciudad fronteriza de National City, muy cerca de San Diego. Una actitud de hostilidad en contra de una mujer en frente de sus hijos. La mujer forcejea con los agentes y se aprecia que se niega a entrar al vehículo. Todo esto mientras sus acompañantes, quienes aparentemente son sus 3 hijas, gritan desesperadas, tratando de evitar el arresto. Los videos fueron entregados por la familia afectada a una maestra para que ésta los hiciera públicos. En cuestión de horas, los videos han sido vistos por más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Y muchos niños de nuestra comunidad aquí en San Diego están pasando por lo mismo. La administración de Donald Trump tiene una campaña generalizada en contra de todos los inmigrantes y en contra de todas las personas con apariencia latina. La patrulla fronteriza identificó a la mujer como Perla Morales Luna, a quien nombraron como parte de una organización criminal dedicada al tráfico de personas. Las autoridades agregaron que el arresto fue parte de un operativo planeado. La mujer en el video se encuentra detenida en custodia de la patrulla fronteriza y será puesta a disposición del Servicio de Inmigración para ser deportada. En San Diego, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Cambiamos radicalmente de tema porque más de 500,000 de habitantes del noreste del país se encuentran sin servicio eléctrico tras el paso de la segunda gran tormenta de nieve en una semana. La compañía suministradora advirtió a los usuarios que el restablecimiento total de este servicio puede tomar varios días, ya que la nieve que cayó fue muy húmeda y pesada y afectó el cableado de alta tensión. Los inmigrantes en Estados Unidos siguen perdiendo sus derechos. Una sentencia de la Corte Suprema podría permitir la detención indefinida mientras el servicio migratorio opera sin mayores restricciones para detener y deportar a los migrantes. El presidente Donald Trump ha hecho muy claro que su objetivo es limitar a los movimientos migratorios en el país y acabar con la inmigración ilegal. Guerra de comercio. El gobierno de Donald Trump está dando señales mixtas sobre los tratados de libre comercio y los intercambios comerciales.
Trump ha anunciado nuevos aranceles a la importación de acero y aluminio que podrían afectar la relación con Canadá y China, mientras ha indicado su disposición para renegociar los tratados de libre comercio como NAFTA y el TPP. A pesar de sus constantes críticas contra los cuerpos de investigación e inteligencia de su gobierno, Donald Trump ha solicitado el presupuesto de inteligencia más alto de la historia del país. Con más de $81 mil millones para fines secretas, ¿qué busca Trump con ese presupuesto tan alto? ¿Voltear el Estado profundo a su favor o profundizar las guerras secretas de Washington? La situación de los inmigrantes en Estados Unidos se sigue complicando como resultado de las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump. Durante el primer año fiscal de su presidencia, el número de inmigrantes detenidos dentro de Estados Unidos aumentó en 42%, y estos no son migrantes buscando cruzar la frontera de manera ilegal, detenidos en el momento por agentes migratorios. La mayoría son personas que han vivido décadas en Estados Unidos, muchos con hijos nacidos en Estados Unidos o esposos estadounidenses. La mayoría han construido profundas relaciones con sus comunidades y familias en Estados Unidos. Han trabajado consistentemente, pagando sus impuestos, contribuyendo al Fondo de Seguridad Social que nunca recibirán en el futuro. El presidente Trump hizo muy claro en su campaña presidencial y ahora como presidente que no va a tolerar la migración ilegal. Y eso incluye a los inmigrantes sin documentación en el país que han vivido años aquí. El servicio migratorio conocido como ICE ha hecho su marca en las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, allanando casas, lugares de trabajo, mercados, centros comunitarios y hasta en la calle, y llevando detenidos a cualquiera que no posee documentación legal. Según su propio manual de trabajo, emplean tácticas de engaño para entrar en residencias sin orden judicial, llevando presos a los detenidos. La grave erosión de los derechos de los migrantes en Estados Unidos ahora ha sido avalado por la misma Corte Suprema del país, cuya sentencia determinando que los inmigrantes en centros de detención no tienen derecho a audiencias periódicas para evaluar su libertad provisional, y eso podría abrir la puerta a la detención indefinida. Cada día los inmigrantes en Estados Unidos tienen menos derechos. Vean más sobre este tema a continuación. ¡Papeles! ¡Sin miedo! ¡Sin papeles! ¡Sin miedo! El miedo ha llenado las calles de las ciudades santuario californianas tras una ola de redadas organizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas. Más de 200 personas indocumentadas han sido detenidas y podrían haber sido aún más si la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, no hubiera enviado un aviso para que los presuntos afectados tomaran las medidas necesarias. ¿De verdad todos los detenidos son horribles criminales, como los calificó el propio presidente del país? La situación de la ciudad de santuario y la protección de estos horribles criminales es algo lamentable. Ustedes lo saben porque están trabajando en ello. Y se está protegiendo a estos horribles criminales en California y otros lugares, pero sobre todo en California. Si alguna vez dejáramos California sin el Servicio de Inmigración y Aduanas diciendo, mira, deja que California se las apañe sola, en 2 meses nos rogarían que volviéramos, nos lo suplicarían. ¿Y saben qué? Estoy pensando en hacerlo. En realidad, la mitad de los detenidos por los agentes de inmigración no tenían antecedentes penales, así que las comunidades salieron a las calles para protestar contra las polémicas detenciones. Todos somos hijos e hijas, nietos o descendientes de inmigrantes. Los inmigrantes nos han hecho fuertes, y Donald Trump ha declarado la guerra a nuestras comunidades de inmigrantes. Ha sido un capítulo más en la guerra abierta del presidente Trump contra los indocumentados. Un presidente que quiere hacer Estados Unidos blanco de nuevo. La restricción de derechos es algo real. No es algo imaginario, no es algo de propaganda. De hecho, las palabras, los discursos en sí mismos son coactivos y coaccionadores de los derechos de los migrantes. El tratar a los migrantes como los trata Trump, con ese desprecio, es en sí un acto racista, independiente de que eso no haya, que él no genere ni una acción de expulsar, de encarcelar, etc. El hecho que el presidente de Estados Unidos hable como habla de los mexicanos, eso es en sí racista. Según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las autoridades migratorias de Estados Unidos no siempre respetan los derechos básicos instaurados en las leyes para los migrantes. Y es que, aunque uno esté indocumentado, de todos modos tiene derechos legales y no debe temer ejercerlos.
Para hablar más sobre la erosión de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, conversamos con Guillermo Castillo Ramírez. Él es investigador en inmigración, nos acompaña desde la Ciudad de México. Gracias, Guillermo, por estar en Detrás de la Noticia. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Primero, Guillermo, ¿por qué crees que el gobierno de Trump está persiguiendo a tantos inmigrantes que han vivido años en Estados Unidos y en muchos casos no tienen ningún antecedente penal? El servicio migratorio busca complacer a Trump con más detenciones y deportaciones de inmigrantes sin importar sus vidas aquí y sus vínculos con estadounidenses. La actual administración y el Ejecutivo en particular tiene una idea muy clara en relación a cuál debe ser digamos, el papel que juega la inmigración en ese país, y en este sentido hay una lectura muy discriminatoria en torno a ciertos grupos de migrantes, sobre todo aquellos que no tienen documentos. En este sentido ha habido toda una serie de políticas que lo que intentan justamente es sacar a esta población. Pero bueno, como bien se sabe, muchos de ellos llevan años en Estados Unidos, han tejido una serie de redes sociales, laborales, culturales, y de facto son parte de la vida social de muchos lugares en Estados Unidos. Entonces, esto no solo atenta contra los derechos de estas personas, en tanto seres humanos, digamos, en su condición de que tienen que ser respetados sus derechos humanos, sino también en relación hacia aquellos estadounidenses que tienen una serie de vínculos con ellos, ¿no? Y en esta medida también habría que considerar que tendríamos que entender justamente una serie de medidas como la criminalización del migrante en este tenor, justamente, ¿no? De volver a una América, entre comillas, blanca, anglosajona, que en el fondo no obedece más que a un criterio de xenofobia y racismo, ¿no? Porque lo que sí se ha comprobado en términos de múltiples estudios es que el aporte que hacen estos migrantes, tanto los documentados como los no documentados, en términos económicos, culturales, etcétera, es bastante significativo, ¿no? Entonces, obedecer este tipo de lecturas muy simplistas no lleva a comprender realmente de qué se trata la configuración de una nación tan compleja como Estados Unidos. Ahora, Guillermo, ¿cómo evalúas la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que niega el derecho de los inmigrantes que están en centros de detención de audiencias periódicas sobre su posible libertad provisional? ¿Hay riesgo de la detención indefinida de los migrantes en Estados Unidos? Yo creo que esta es una medida bastante complicada, pero que justamente hay que leerla en el tenor justamente de esta política bastante racista de la administración norteamericana. Creo que de hecho aquí hay una especie de difuminación de la línea que tendría que hablar entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es propio de cualquier democracia, la independencia de poderes. Y en este sentido, la primera llamada de atención es esa, que de lo que se trataría es que un órgano tan importante como la Suprema Corte tratara de tener una serie de juicios bastante imparciales y de acuerdo a los marcos jurídicos que tienen en Estados Unidos. Sin duda yo creo que esto coloca en una situación complicada, porque también lo que se está viendo es que no hay lo que se encuentra es una visión muy ideologizada y politizada de la migración, en donde al migrante se le está convirtiendo el chivo expiatorio y en el responsable de una serie de males de los cuales no es responsable. Esto ha devenido en una serie de procesos de criminalización que lo que hace es justamente que gente que ha cometido probablemente ocasionalmente alguna falta menor se le empiece a considerar como un infractor serio. Por otro lado, el hecho de que estén detenidos, o sea, que estén confinados en estos centros de detención, atenta contra uno de los ejes de los marcos jurídicos norteamericanos, de la Constitución norteamericana, que es la libertad, ¿no? Si bien este es un derecho que es sobre todo de los norteamericanos, de los ciudadanos estadounidenses, por otro lado, este es uno de los valores de esta sociedad y sí está en clara contradicción con una serie de prácticas políticas que han tenido por décadas. Por último, Guillermo, ¿crees que la Corte Suprema ha dado más poder al presidente Trump en materia migratoria porque ha autorizado la detención de cualquier extranjero mientras determinan su estatus legal? ¿Eso no representa una grave violación de derechos humanos y una amenaza a la libertad? Sí, efectivamente. En primer término, efectivamente, sí representa una violación a los derechos humanos, que se supone son derechos que tenemos todos, ¿no? Sobre todo porque no es factible que detengas a alguien de manera indefinida y que mientras tanto queden suspendidos sus derechos. Esto obedece claramente a una clara contradicción entre marcos jurídicos de carácter nacional y los derechos humanos. Yo creo que efectivamente sí hay una especie de sintonía
en términos de lo que pretende el Ejecutivo y lo que legisló, lo que dijo la Suprema Corte. Ahora, creo que este es un panorama complejo, sobre todo porque el voto fue bastante dividido, no fue la mayoría de los miembros de la Suprema Corte quienes estuvieron de acuerdo, fue una mayoría, pero no fue la totalidad, y esto representa, por otro lado, también una serie de prácticas, de lecturas bastante prejuiciadas de la migración, de carácter xenófobo, racista, ¿no? Y aquí lo que acontece es que efectivamente, de alguna manera, la postura de Trump viene a representar también la de otra serie de grupos en Estados Unidos de carácter político, etcétera, que no, repito, que no se avienen ni con una serie de valores propios de la sociedad norteamericana, en términos de que es una sociedad de inmigrantes, fundada por inmigrantes, ni tampoco a valoraciones en términos del espíritu de la Constitución norteamericana, ¿no? Bueno, son momentos muy difíciles para los inmigrantes en Estados Unidos. Muchas gracias, Guillermo Castillo Ramírez, por compartir su análisis con nosotros hoy en el programa. Muy amable. Un saludo al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. La situación de los inmigrantes en Estados Unidos se ha empeorado con Trump. Aunque los derechos fundamentales de todos deberían ser respetados, es evidente que los migrantes deberían estar en alerta frente a las crecientes amenazas en su contra. Desde el inicio de su gestión presidencial, Donald Trump ha hecho claro su posición sobre los tratados de libre comercio que fueron acordados antes de su gobierno. Como una de sus primeras acciones, Trump retiró a Estados Unidos del Tratado de Comercio Transpacífico, el TPP, que fue negociado por su predecesor Barack Obama, llamándolo un muy mal acuerdo. Trump también ha reiterado sus intenciones de renegociar a NAFTA, que es el Tratado de Comercio Libre entre países norteamericanos, Estados Unidos, Canadá y México, y ha amenazado con salir del acuerdo si no cambian sus términos para ser más favorables a Estados Unidos. Ahora, México y Canadá han sido firmes en sus posiciones sobre NAFTA, que entró en vigencia en 1994 y según ellos ya no puede ser modificado por los caprichos de Trump. La guerra de Trump contra los acuerdos internacionales no termina con el TPP y NAFTA. En estos días, Trump calificó la Organización de Comercio Mundial como un catástrofe. Anunció nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Y ese anuncio hizo caer la bolsa de Wall Street. Ha generado mucho rechazo de empresarios y congresistas, entre ellos republicanos. La decisión sobre los aranceles podría afectar la relación comercial con China y Canadá principalmente. Ha sido calificado por el mismo presidente Trump como una guerra comercial, que según él será fácil de ganar. Vean más en el siguiente reportaje. ¿Se avecina una nueva guerra comercial? Primero, Donald Trump acusó a la Organización Mundial de Comercio de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos. Después anunció su decisión de imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio, algo que fue recibido con fuertes críticas por parte de países de todo el mundo. La situación no es favorable actualmente. Los fundamentos de nuestro sistema de política comercial se ven actualmente amenazados. El comercio debe ser libre y justo. Trabajamos mucho para convertir esto en una realidad. Debemos proteger, pero no caer en la trampa del proteccionismo. Según los datos del Ministerio de Economía de Alemania, Estados Unidos importa unos 20 millones de toneladas de acero al año por alrededor de 24.000 millones de dólares, ubicándose como el mayor importador del mundo. El propio presidente Trump justifica la implementación de las tarifas por la necesidad de proteger la industria estadounidense por motivos de seguridad nacional. Algunos analistas advierten que entre los perjudicados por estos impuestos estarán no solo los exportadores de estos metales, entre los cuales están la Unión Europea, México, China y Brasil, sino también la propia economía estadounidense.